Hola, ¿qué tal? Seguimos con el módulo 2. En esta lección vamos a ver las letras que representan el sonido G, es decir, la letra G y el dígrafo GU. En español, el fonema G se representa con la letra G antes de A o U y el dígrafo GU antes de E, I. ¿Y cómo sé qué letra usar? Por suerte, el uso de este fonema está delimitado, por lo que es suficiente con recordar qué vocal acompaña a cada letra. A continuación veremos las reglas correspondientes al uso de la G y la GU cuando representan el sonido G. De forma similar a lo que sucede con los fonemas K y Z, el sonido G se escribe con una letra cuando va con las vocales A, O y U y con otra cuando precede a las vocales E e I. Recuerda que la letra G se corresponde con el fonema G cuando va con las vocales A, O y U, tal y como estamos viendo en esta lección. Y como vimos en la lección 5, cuando va con las vocales E e I, tiene el sonido J. Dicho esto, empezamos con la letra G, pero ten en cuenta que en esta ocasión nos estamos centrando en el fonema G, que en español se escribe con la letra G cuando va con las vocales A, O y U, es decir, ga, go y gu. Por tanto, escribimos la consonante G acompañada de la vocal A, como vemos en gato, regalo, galleta, tortuga y amiga. Cuando va con la vocal O, tal y como se observa en amigo, gorro, bigote, cogollo y gota. Y con la vocal U, como vemos en gustar, guardar, guacamole, Guatemala y guantes. Además, cuando el fonema G va al final de una sílaba o palabra, también escribimos la letra G como vemos en estos ejemplos: ignorar, zigzag, magnífico, iceberg y parking. En este caso, tienes que saber que en español todas las palabras acabadas en G son préstamos de otros idiomas, por lo que para formar el plural no siguen las reglas habituales en esta lengua. Por esta razón, es importante que recuerdes que las palabras acabadas en G suelen formar el plural añadiendo una S al final, como iceberg, cuyo plural es icebergs, o gong, que en plural pasa a ser gongs. Recuerda esta frase para no olvidar estos usos. Mi gato tiene un amigo y me gusta porque es magnífico. Ahora vamos a ver los casos en los que se escribe el dígrafo GU. Cuando precede a la vocal E, como en guepardo, espaguetis, juguete, higuera y manguera. Y también precede a la vocal I, como vemos en guitarra, guisar, conseguir, siguiente y guiñar. Esta frase te puede ayudar a recordar los usos de este dígrafo. Toco la guitarra bajo la higuera. Hemos visto que el dígrafo GU se usa para pronunciar el fonema G con las vocales E e I, por lo que la U del dígrafo no se pronuncia. Pero en algunas palabras es necesario pronunciar la propia U de GU. En estos casos añadimos una diéresis a la U. Y como siempre, vamos a ver algunos ejemplos para que veas el funcionamiento de la diéresis en español, la cual solo la verás con esta combinación y precediendo a las vocales E e I. Empezamos. Usamos la GU con diéresis precediendo a la vocal E cuando una palabra contiene la sílaba GUE. Bilingüe, cigüeña, nicaragüense,
plurilingüe y antigüedad. También escribimos la gu con diéresis delante de la vocal i como representación gráfica del sonido gui. Algunos ejemplos son pingüino, bilingüismo, piragüismo, agüita y plurilingüismo. Recuerda que en español solo se usa la diéresis en estos dos casos, güe y gui, así que solo la verás con la vocal u. En esencia, en español el fonema g se representa con la letra G antes de A o U, así como al final de sílaba o palabra, y con el dígrafo gu antes de E, I. Asimismo, recuerda que cuando la letra G preceda a las vocales E, I, esta se pronuncia con el fonema J,